Hola, buenas noches. Estamos esperando unos minutitos para comenzar. Nos están saludando desde Cochabamba, Bolivia, desde Perú, desde Argentina, desde México hasta Argentina, toda nuestra América Latina. Si les parece, 21:10, ¿comenzamos? De acuerdo, 2 minutos. Ahí nos están saludando también desde Chubut. Yo también estoy en este momento en Chubut, en el sur de Argentina. Está hermoso, está lloviendo por acá en este momento. Qué envidias. En México con mucho calor. Así es. Pero ya estamos acostumbrados también. Claro. Te están agregando algunas otras personas. Vamos a iniciar entonces. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Muy felices de que estén acá participando de estas charlas de rima con personas muy importantes. Vamos a tener varias en el ciclo. Hoy le toca a Raúl Rosales León y para eso le vamos a pedir a Ástalo García, por favor, que lo presente. Adelante, Ástalo.
Sí, gracias. Gracias, María Eva. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es para RIMA, para la red de trabajo en masculinidades, RIMA. Es un honor tener acá a Raúl Rosales, de Perú. Radica actualmente en Lima. Él ya tiene algún tiempo eh, compartiendo con nosotros diversos temas, sobre todo dentro de sus campos de acción, de trabajo. Así es que para nosotros es un gran honor tenerlo acá y poderlo escuchar. Él tiene una currícula, según me proporcionaron sus datos, muy amplia, muy rica en experiencias que él ha sabido compartir y llevar, entrelazar de la academia y el activismo. Eh, Tiene una especialidad y tiene una formación como antropólogo, pero también tiene maestrías o magíster en varias disciplinas y en varias universidades. Ha escrito algunos libros que tienen que ver con los temas de la violencia estructural y con testimonios también de vida. Así que él tiene también alguna experiencia muy interesante de trabajo con jóvenes, un trabajo comunitario. Es decir, él busca este trabajo de construir en colectividad, ¿sí? Y dentro de esto ha sabido intercalar estas distintas áreas que un enfoque interseccional ha permitido y nos ha permitido darnos cuenta que Raúl se ha interesado por la complejidad de todos estos temas que confluyen en determinadas conductas y que están muy vinculadas en este caso, y que es lo que nos convoca con el tema de las masculinidades. Así que el tema de hoy, que está muy vinculado con las masculinidades y vinculadas con el deporte, como el fútbol, creo yo que es un tema que da para mucho, ¿no? Y que Raúl nos compartirá esas, esas bases, esas plataformas desde donde nosotros, nosotras, podamos también compartir junto con él y poder dialogar esta tarde. Así que les invito a todas, a todos, a todos que le escuchemos. Y si de esta presentación algo no le pude comentar, creo yo que mejor que sea el propio Raúl el que nos lo haga saber, porque tiene una experiencia muy amplia. Y bienvenido, Raúl, bienvenido a este foro y te dejo el micrófono, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, Ástalo, por tu presentación. Gracias, María Eva. Muy amable ha sido la Red Ritva por darme esta oportunidad, ¿no? En poder hacer una charla virtual, ¿no? Acá a todo el continente latinoamericano presente, ¿no? Un gusto que estar aquí con ustedes, ¿no? La verdad que para mí esta actividad el día de hoy es como un ritual de paso, ¿no? Porque va a ser la primera vez que me voy a hacer conocer, ¿no? Porque yo participo en la red, ¿no? Es un grupo muy importante, hay eventos en los cuales aún los participo, comparte bastante información, ¿no? Pero nunca he tenido la oportunidad para poder comentar cuál sería mi aporte a la red, ¿no? Y justamente el día de hoy va a ser un aporte a la lógica colectiva de construcción que tenemos en relación al tema de las masculinidades, ¿no? Y entonces voy a hacer una presentación, tengo un PowerPoint, un par de videitos, ¿no? Y luego de la presentación podemos tener un diálogo, ¿no? Muy importante, ¿no? Viendo temas claves y profundos como es la violencia, ¿no? Que es el tema clave y cómo el fútbol se relaciona con ese tema. ¿No? Entonces voy a hacer la exposición, ¿ya? A subir. Ahí está. Ok. Ok, el tema de la charla es Todos pierden, fútbol, masculinidades y violencia. Bueno, empiezo con una confesión de parte.
¿no? Siempre es bueno el conocimiento situado, ¿no? No somos seres abstractos, ¿no? Sino que formamos parte, digamos, de un lugar de enunciación, donde hay situaciones sociales, culturales, étnicas, de género, ¿no? En la cual se construye conocimiento. En primer lugar, tengo que decir que desde que soy niño me gusta el fútbol, desde que estoy en el colegio, ¿no? Ahí estoy en el colegio, yo estudié en un colegio católico, ¿no? De la orden mercedaria, ¿no? Y esto es mi foto de chiquito, cuando tenía 7 años, primer grado, estaba ahí, y encima estaba llorando porque perdí. El primer partido que yo jugué oficialmente en mi colegio, por mi aula, perdí y lloré, ¿no? Y mi papá me trataba de consolar, me acuerdo. Y ya luego de egresado, esta es otra foto, ya como egresado del colegio, también hay campeonatos de los egresados también del colegio, ¿no? Y entonces siempre el fútbol ha sido un tema que me ha llamado bastante la atención. Y justamente cuando postulé a la maestría de estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿qué tema iba a abordar? Y entonces toqué el tema, veamos cómo va con el fútbol. ¿No? Y ahí empecé un poco a leer literatura, ¿no? Y un poco plantear una lógica de investigación, ¿no? Y bueno, ¿y cómo abordar el de fútbol? ¿No? ¿Cómo podemos entrar a un abordaje analítico, ¿no? Y entonces lo abordé desde el debate académico, ¿no? Porque para empezar, antes que yo haga mi tesis ya había un libro sobre fútbol, ya había varias investigaciones sobre fútbol, ¿no? Y entonces, en ese debate académico, quise plantear mi tesis, ¿no? Y para eso encontré una figura académica de oposición, ¿no? Porque una tesis tiene que refutar ciertas posiciones que se traducen, digamos, en toda la cuestión, en todo el arte. Y entonces la figura académica de oposición fue la sociología del fútbol, ¿no? Liderado por un sociólogo peruano, Aldo Panfichi, ¿no? Y justamente había publicado este libro en el año 2016 que es Ese gol existe, una mirada al Perú a través del fútbol. Entonces, el sociólogo Aldo Panfichi asemejaba al fútbol con la democracia, ¿no? En el marco de iguales condiciones, es decir, reglas que regulan la actividad deportiva son universales, ¿no? Más allá de cualquier grupo de interés. Entonces, ahí tenemos a Aldo Panfichi, ¿no? En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, dice que el fútbol se desarrolla en condiciones democráticas, es decir, es una competencia de iguales condiciones, sin privilegios, ni jerarquías estamentales, ¿no? Que influyan en los resultados. Entonces, un poco viendo la propuesta, planteo esta imagen, ¿no? En la cual esa relación entre fútbol y democracia, donde en la cancha de fútbol están las reglas de juego, ¿no? Universales, iguales para todos, y el árbitro como que representa el Estado, ¿no? El que tiene que plantear, digamos, el orden, ¿no? Y entonces, y esta es una de las tesis de la sociología del fútbol, en donde en uno de los textos de este libro, ¿no? De Stoll, Deustad y Stein, señalaba, digamos, que en la cancha existía cierta democracia que faltaba en la sociedad peruana, ¿no? Es una sociedad peruana racista, jerárquica, estamental. Entonces, pero en la cancha deportiva como que había más democracia. ¿Por qué? Porque permitía en unos momentos que los explotados derroten a los explotadores, que los pobres derroten a los ricos y que los negros derroten a los blancos. ¿No? Como que había un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, ¿no? Hay los equipos más populares, ¿no? Que es Universitario de Deporte y Alianza Lima, ¿no? Bueno, yo soy aliancista por si acaso, ¿no? Yo soy de Alianza Lima, de mi equipo de fútbol. El Alianza Lima representa, digamos, a los sectores populares y Universitario de Deporte representa, digamos, al sector más hegemónicos, ¿no? En México, digo, en Argentina, sería el clásico River Boca,
¿no? Donde Boca representa pues sectores más populares, ¿no? Y River Plate representa a los sectores más hegemónicos, ¿no? Pero en la cancha, digamos, ahí Boca, o sea, le puede derrotar a River o viceversa. Cuando vamos a México, ¿no? Ahí la Chivas de Guadalajara, digamos, es el equipo popular, ¿no? Que tiene, sus jugadores son, digamos, del mismo territorio, que respeta al pueblo, y el América es el hegemónico, ¿no? Relacionado con empresas, grandes contratos. Y entonces esta relación fútbol-democracia, que es la tesis que plantea, dice, bueno, en la cancha, digamos, puede haber cierto equilibrio democrático, ¿no? Entonces, mi tesis va a refutar, digamos, esta idea, ¿no? Mi tesis se titula Jueves de Patas, Tecnología de Género, Masculinidades y Fútbol en la organización de egresados de la promoción 93 del Colegio Nuestra Señora de la Merced, en Lima, ¿no? Y entonces, justamente esta propuesta, ¿no? De asociar la democracia con el fútbol, yo voy a plantear, digamos, otra propuesta analítica, ¿no? Si bien existen reglas de juego democráticas para el desarrollo del fútbol, también existen representaciones y prácticas que entran de juego para valorar o desprestigiar la masculinidad. Justamente ahí voy con el tema de las masculinidades. Y el fútbol estructura y reproduce la jerarquía del sistema de género en la sociedad, ¿no? Y entonces ahí un poco cuestiono esa idea de lo democrático, de lo igualitario, ¿no? Y justamente la unidad de investigación fueron mis amigos de colegio, ¿no? De egresados, ¿no? Entonces, luego de 20 años, nos volvimos a encontrar, ¿no? Bueno, y recomiendo, ¿no? Si ustedes quieren saber cómo va el sistema de género en su sociedad, vayan a las reuniones, encuentros de sus amigos de colegio o amigas de colegio. Ahí más o menos van a tantear, digamos, los imaginarios de género que hay. ¿No? Y entonces yo cuando me junté con mis amigos en un colegio de varones, me dijeron, Raúl, los días jueves en las noches nos juntamos a jugar fulito, ¿no? Fútbol. Ah, bueno. Y entonces todos los jueves íbamos, yo iba a jugar, ¿no? Y luego de fulbito venía el fulbazo, ¿no? Es decir, digamos, bebidas alcohólicas. Y como soy antropólogo, entonces yo siempre como que hacía unas preguntas adicionales, ¿no? Y fue ahí que me surgió la idea de trabajar masculinidades con esta organización de egresados, que es mi promoción de Colegio de la Merced, a quienes mando saludos también, a la promo, ¿no? Y entonces fue la unidad de investigación, ¿no? Y entonces hice trabajo de campo, bastante son participante, ¿no? Sobre todo en las noches, ¿no? Y justamente la idea era conocer, ¿no? Esos imaginar sobre la masculinidad y el fútbol. Ya luego cuando empecé con la maestría, ya hice algunas entrevistas, ¿no? Para seguir analizando. Pero para eso tuve que buscar bibliografía, otros marcos analíticos, ¿no? Y encontré a Beatriz Vélez, que ella pregunta sobre la relación sobre fútbol y género, y según la autora, el fútbol es una puesta en escena de las virtudes viriles, modernas como la fuerza, el coraje, la persistencia, la pulsión de combate, ¿no? Que son virtudes definidas en oposición a lo femenino, ¿no? Luego, Eduardo Archetti, digamos, que es una gran referencia en el fútbol en relación con Argentina, analiza el fútbol como una poderosa expresión masculina de las capacidades y potenciales nacionales. Si los discursos nacionalistas sobre el fútbol construyen este estilo de juego nacional, ¿no? Y justamente produce una fuerza cultural masculina. Y según está en la cuestión, encontré a Deborah Tager, que examina el fútbol como un componente muy importante de la vida cotidiana de los hombres. Y según la autora, el fútbol está sexuado o tiene género. Ahí está. Entonces me daban algunas visiones para ir analizando, ¿no? Y entonces con predominio masculino, ¿no? Y entonces, en base a las pistas, ¿no? Opté por trabajar el fútbol como una tecnología de género. ¿No? O sea, en base a toda la cuestión, uno comienza a leer biografías, ya, yo me quedo con esta propuesta, ¿no? En la cual me baso el concepto de tecnología de género de Teresa Lauretis, luego
profundiza Hortensia Moreno con la tecnología de género como una herramienta conceptual para estudios de deporte. Luego utilizó la categoría mujer hegemónica de Connell, la evaluación homosocial de Kimmel, y entonces comenzaba yo a armar el marco teórico para poder analizar a mis compañeros de promoción. Entonces, Teresa Loretis, italiana, feminista, ¿no? Ella construye la categoría de tecnología de género en base a aportes teóricos de Michel Foucault, como la tecnología del sexo, ¿no? Que construye regímenes de verdad, o si no, los aparatos ideológicos de Althusser, ¿no? Y la crítica cinematográfica feminista. Entonces, ella construye esta categoría y apunta a lo que es el campo del lenguaje y las representaciones culturales, ¿no? Que construyen esta tecnología, una tecnología social que construye representaciones y autorrepresentaciones que tienen repercusión en la vida material, ¿no? Entonces tiene un texto que es tecnología de género, y la autora señala cómo las mujeres como seres sociales son construidas a partir de los efectos y la representación, ¿no? Y toda tecnología social, por ejemplo, ella parte del cine sobre todo, es un aparato material y una actividad significativa que implica y constituye al sujeto, ¿no? Y entonces el cine dominante instala a la mujer un orden particular dentro del sistema de género, ¿no? Y construye una identificación. Entonces, desde el cine, la autora analiza lo que es la tecnología de género, ¿no? Pongo un ejemplo que no trabaja la autora, pero un poco para hacerlo un poco más pedagógico, por ejemplo, estas películas, ¿no? De Disney, ¿no? Acá tenemos en La Bella Durmiente, entonces hay una construcción de la representación de sujeto-mujer, ¿no? Y que se articula con esta dicotomía que se asocia a la mujer a lo pasivo y al hombre con lo activo, ¿no? Y encima acá en esta película, digamos, fue besada sin su consentimiento, ¿no? Y entonces como que es una representación de la realidad que el cine va reproduciendo como una tecnología social y que se va instalando como una representación que tiene repercusiones en la sociedad, ¿no? Luego abordo a Hortensia Moreno porque ella profundiza esta noción de tecnología de género para el estudio de los deportes en general, ¿no? Y entonces lo que señala Hortensia Moreno es que esta tecnología es importante en el deporte como un campo de exclusión, discriminación y segregación de género, ¿no? Entonces la autora señalaba que la tecnología de género no solo se limita al campo de la representación, que era la propuesta de Tesseloretis, sino que hay una dimensión material que naturaliza los discursos en la práctica social, ¿no? En ese sentido, las prácticas corporales pueden representaciones sociales de género, ¿no? Que afectan a las personas, a los individuos, donde se percibe la fuerza como una cualidad masculina y la fragilidad como una cualidad femenina, ¿no? Entonces, tomando, digamos, este aporte de Hortensia Moreno, ¿no? Yo ahí justamente hago el nexo, ¿no? Entre la tecnología de género, ¿no? Con el fútbol y señalo, digamos, que el fútbol es una tecnología de género porque estructura y reproduce la posición jerárquica masculina en sistemas de género en el ámbito deportivo a nivel de representaciones y prácticas sociales, ¿no? Y justamente acá tenemos a un jugador legendario, ¿no? Alfredo Di Stéfano, que nació en Argentina, se nacionalizó luego español, ¿no? Un gran referente de los equipos como Real Madrid, ¿no? Y él dice lo siguiente, ¿no? Dice, marcar goles es como hacer el amor. Todo el mundo sabe cómo se hace, pero ninguno lo hace como yo. Entonces, justamente, ¿no? Nos dio esta lógica que el fútbol tiene género, la representación de la masculinidad. Y entonces, es ahí cuando yo comienzo, ¿no? A profundizar análisis en relación a la tecnología de género, el fútbol y las masculinidades, ¿no? Y planteo justamente lo siguiente, ¿no? Que el fútbol como tecnología de género reproduce la masculinidad hegemónica, ¿no? Y ahí tomo los aportes de Ryan Connell, ¿no? En la cual señala que la masculinidad hegemónica son las configuraciones de prácticas de género que incorporan una respuesta sectaria del patriarcado, ¿no? Y que justamente legitima la posición dominante masculina y la subordinación de las mujeres. Son prácticas de género donde hay una respuesta sectada, ¿no? Es decir, no hay un cuestionamiento a estas representaciones, a estas respuestas, o sea, no hay un cuestionamiento a las prácticas sociales de género,
¿no? Sino que se asume, digamos, como regímenes de verdad. Por ejemplo, cuando se señala que el fútbol es el deporte rey, ¿no? Y siempre cuando uno ve los mundiales, la publicidad, ¿no? Y siempre, o sea, el fútbol asociado al deporte rey, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué no puede ser el deporte reina? ¿No? Porque ya hay una respuesta está en el patriarcado, ¿no? Que el fútbol es deporte rey, ¿no? Y ahí se está masculinizando. O si no, en España, ¿no? Se habla de la Copa del Rey, ¿no? Es una copa muy popular en España, ¿no? Y nunca ha habido una Copa de la Reina. Pues justamente hay una respuesta, está en el patriarcado, digamos, que el fútbol asociado a lo masculino. En el Perú, no hay un caso muy particular, ¿no? Aparte de la liga oficial, hay una liga subalterna en regiones, ¿no? Yo hablo de Lima y la mayoría de equipos son limeños, ¿no? Que hay una copa que se llama la Copa Perú, ¿no? Pero esta Copa Perú tiene, digamos, un sobrenombre, que es el fútbol macho. ¿No? ¿Y por qué fútbol macho? Porque, bueno, en la Copa Perú juegas, digamos, con más fuerza, ¿no? Hay muchas peleas en la cancha, no siempre persiguen al árbitro, ¿no? Entonces, el fútbol macho como que somos de regiones, ¿no? Frente al fútbol limeño, ¿no? Pero acá el fútbol macho, fútbol de hombres, ¿no? Y justamente esta idea, ¿no? De esta respuesta, esta lógica del patriarcado, la lógica hegemónica. O si no, algo tan cotidiano como el Día del Padre, ¿no? Siempre algunos obsequios a papá, ¿no? Asociados, digamos, a la pelota, ¿no? Dice, feliz día, papito, ¿no? Y bueno, uno imagina, digamos, que va a estar en la foto del papá, ¿no? Pues, está la pelota, ¿no? Esta es la foto, digamos, de mi ahijado que le hizo a mi papá, a su abuelo, ¿no? Entonces, como a mi papá le gustaba jugar fútbol, entonces le puso la pelota. ¿No? Entonces, la primera idea es ver cómo el fútbol como teología de género reproduce la masculinidad hegemónica. Ahora tenemos el fútbol como tecnología de género, estructura, representaciones y prácticas de lo que es la validación homosocial. Y acá tenemos el concepto de Michael Kimmel, ¿no? Que señala que la validación homosocial es el conjunto de prácticas sociales donde los hombres deben demostrar sombría frente a los demás. O sea, constantemente, digamos, tienes que mostrar, digamos, que eres viril, que eres fuerte, ¿no? Rita Segato habla sobre el mandato de la masculinidad, ¿no? Que también es necesario ir activándola, ¿no? Para la construcción de la masculinidad, ¿no? Y entonces, según Michael Kidman, ¿no? Se demuestra hombría para la aprobación de otros hombres, ¿no? Y justamente entre los indicadores de esa validación homosocial está la riqueza, el poder, la posición social, está con mujeres atractivas, frente a otros hombres, ¿no? Desesperados en obtener aprobación, ¿no? Y entonces esta validación homosocial hace que el fútbol hace que esta validación homosocial se vaya activando, ¿no? Acá tenemos esta imagen, ¿no? De Barras Bravas, ¿no? Limeñas, donde dice mostrar hombría frente a otros hombres. Dice, con la idea, no te corres, te quedas, donde estás, peleas. O sea, no puedes arrugar, o sea, no puedes salirte corriendo, tienes que estar ahí, porque tienes que mostrar tu valentía y tu hombría, ¿no? Entonces me gustaría un poco analizar el fútbol de género, digamos, en tres ámbitos, ¿no? El fútbol masculino, el fútbol, el fútbol femenino y el fútbol gay. Pues justamente cuando yo hice mis entrevistas, no quise explorar un poco los imaginarios y entonces comenzaba a preguntar por cada uno de estos ítems, ¿no? Para ver qué opinaban y en base a las opiniones y representaciones yo poder hacer un análisis correspondiente. Entonces, el fútbol masculino, ¿no? Hay dos posiciones o dos representaciones que es poner huevos y pecho frío. Fue lo que encontré, pero también en otros ámbitos, ¿no? Equipo con huevos. Acá tenemos a Diego Armando Maradona,
¿no? Le hace una entrevista, digo, a Marlon Maradona, y dice lo siguiente, dice, yo quería ganar la Copa de Italia 90, pero estoy orgulloso de haber sido capitán de ese equipo, ¿no? Que quedó en segundo puesto, ¿no? Jugamos contra todo y contra todos. Italia, salvo mi Nápoles querido, nos odiaba. Estaban todos con Alemania, pero le arruinamos la fiesta a los tanos con un equipo de hombres. Eso es lo que eso es lo más importante. Es un equipo con huevos que merecía ganar esa copa, ¿no? Y entonces, ¿y qué significan los huevos? Entonces, es ahí donde un entrevistado, ¿no? De 39 años, que juega de defensa, ¿no? Hincha de Alianza Lima también, ¿no? Me dio una respuesta, fue la siguiente, dice, poner huevos se refiere a los huevos. Cuando hablamos de los huevos, estamos hablando de los testículos. Y decimos los testículos porque los testículos nos diferencian de las mujeres. El hecho de poner huevos es sinónimo de ponerle testículos, de ponerle hombría. Lo que los hombres tenemos es esa fuerza. Cuando decimos ponerle huevos, específicamente hablamos de ponerle la fuerza. Entonces, hay esta representación, ¿no? De fuerza, ¿no? El aparato reproductor y la masculinidad, ¿no? En el campo deportivo, y ponerle huevos es también, es una validación homosocial también, ¿no? Bueno, acá tenemos una publicidad de un equipo, ¿no? Que se titula Requisitos para jugar en maratón. Número uno, poner huevos en cada partido. Ahí está la representación. Luego, entregar el alma y el corazón, que está muy asociado, ¿no? El corazón, fundamental, ¿no? Y jugar bien al fútbol, ¿no? Entonces, hay representaciones, ¿no? O si no, el día de ayer hubo un partido entre la U de Chile con esa Lima y ponían esta imagen, pues, ¿no? De poner el pecho, el corazón, ponerle huevos, ¿no? Entonces hay una representación en el fútbol que es ponerle huevos, que es muy valorado, o sea, mira, podrás perder, pero si pusiste huevos, se valoran. Entonces, esta imagen que valora, digamos, tipo de masculinidad, se opone a otro tipo de masculinidad. ¿Y cuál es? El pecho frío, ¿no? Y muchas veces en el argot futbolístico se escucha jugadores pecho frío, ¿no? Pero ¿y qué son los pecho fríos? ¿No? Entonces, haciendo una pregunta, también otro entrevistado también, 40 años, defensa, hincha del equipo del Ontario de Deportes, dijo lo siguiente, dice, es un tipo de jugador que entra a la cancha, juega muy bien, es un jugador intermitente, o sea, a veces se prende y se apaga, ¿no? Cuando el otro equipo está fácil, cuando el otro equipo no muerde, no pone huevos, como dicen, y juega su buen partido, el pecho frío, ¿no? Pero cuando el otro equipo muerde, el otro equipo pega, en vez que correr por el equipo y luchar, se sale de la jugada, no le importa ganar o perder. Entonces, un pecho frío, ¿no? O sea, no suda la camiseta, ¿no? Y entonces esta representación de la masculinidad, ¿no? Desvalora, digamos, a este tipo de jugadores. Y justamente Lionel Messi, ¿no? Siempre fue tildado de pecho frío. Y un día él dijo lo siguiente, dice, me da bronca los que gritan, ponga huevos, no sienten la camiseta, o el que habla por hablar y te mata sin pensar en nada. En el fútbol no se trata de poner huevos, sino de jugar, ¿no? Y entonces es importante, ¿no? Esta idea, ¿no? Que siente, digamos, la presión, ¿no? Que debe poner huevos, pero él es un jugador que más bien le interesa el juego, más que poner huevos, ¿no? El segundo ámbito, ¿no? Del análisis, ¿no? De la tecnología de género es el fútbol femenino, ¿no? Y aquí también encontramos una dicotomía entre mujeres que también ponen lo que ponen las gallinas y el sexo débil deportivo, ¿no? Acá tenemos a mujeres que juegan fútbol, ¿no? Competitivo, ¿no? Y ahí ustedes también, ¿no? Digamos que
Hay fuerza, hay competencia, hay mundiales de fútbol también, ¿no? Y ponen también lo que ponen las gallinas, ¿no? Y entonces entrevisté también a otro amigo promocional, mediocampista, también de Alianza Lima, con 39 años, dice lo siguiente, dijo, he visto fútbol femenino, juegan muy bien, son aguerridas, corren, y hay unas que técnicamente juegan bien a la pelota, y hay muchas mejores que juegan que los hombres, muchas. Hay campeonatos mundiales, hay un montón, y en la selección de la universidad, ahí conocí a dos chicas que jugaban bien a pelota, o sea, en su época universitaria. Claro, en la universidad hay mucha promoción de fútbol femenino. Yo lo veo bien. Mis hijas patean, juegan, a la segunda le gusta el fútbol, en su colegio, cuando hay fútbol, ella quiere entrar, quiere participar. Por mí, bien porque es un deporte, ¿no? Entonces, claro, su hija va a ser una futura futbolista, le gusta, ¿no? Pero dice, bueno, es muy importante, ¿no? Cuando ven justamente a mujeres que juegan fútbol, ¿no? Que también son aguerridas, corren, ¿no? Pero tiene la aprobación porque tiene la lógica de poner huevos también. En cambio, las mujeres que también juegan fútbol, pero que son representadas como el sexo débil deportivo, o sea, también les gusta el fútbol, ¿no? O sea, no entran a la competencia grande, sino como un hobby, ¿no? Como que se divierten también, que les gusta también, ¿no? Ahí tenemos a otro entrevistado, ¿no? Que dice lo siguiente sobre este tipo de jugadores. Dice, la verdad, no me gusta, porque no es tan dinámico como el fútbol de varones. Me plantea una diferencia, ¿no? Creo que por la condición física de las mujeres, a ser más débiles, ¿no? Ellas no pueden tener la fortaleza en la pierna para lanzar un balón de 30 metros para un pase, tampoco son tan veloces como los hombres, no pueden hacer lo que un delantero nuestro o varón, ¿no? Entonces, claro, también juega, pero no, digamos, no cumple los requisitos de la mujer hegemónica, no que poner huevo, destreza, fuerza, ¿no? No lo cumple, pero tiene una menor valoración. Luego, en la exploración de las entrevistas, toqué fútbol gay. A ver qué había también, ¿no? Varios entrevistados, entre las 10, ¿no? Y salieron dos representaciones, ¿no? Vamos, ¿no? En primer lugar está el gay moderado, es decir, hombres que juegan contra hombres, ¿no? Discreto, ¿no? Y que valorado también, ¿ah? En cambio, en menor grado, ya un poco más discriminado, está el gay escandaloso. Es decir, juegan como hombres, pero se insultan como mujeres, ¿no? Y acá justamente tenemos el gay morado, ¿no? Y justamente investigando encontré a los Dogos, un equipo que lucha contra la homofobia, ¿no? A unos jugadores son gays, ¿no? Y entra en campeonatos también mundiales, ¿no? Entonces voy a poner un videíto chiquito. Ay, me salió. Ahí está. Bueno, un videito un poco para ver esta representación de estos jugadores, ¿no? Que entra a un campeonato, ¿no? Ahí estamos acá. Ahí está. Te lo subo. A la una, a la dos. Ahí está. Più di 400 atleti per la prima edizione dei campionati del mondo di calcio gay organizzati in una città latinoamericana. Buenos Aires diventa per una settimana capitale della comunità omosessuale internazionale, partendo dallo sport più popolare da queste parti. La scelta non è casuale, proprio a Buenos Aires infatti è stata sancita 3 anni fa la prima legge sull'unione delle coppie di fatto in Sud America. Una manifestazione questa appoggiata anche dalla Federcalcio argentina che punta ad abbattere intolleranze e pregiudizi dentro e fuori gli stadi.
Si comincia con una cerimonia all'insegna dell'informalità, con la tradizionale sfilata a bordo campo e i discorsi di apertura da parte delle autorità. Prima del fischio d'inizio arriva la musica da discoteca, il primo momento d'incontro per compagini che arrivano dai 4 continenti. Caricatissimi i rappresentanti della nazionale argentina, selezionati tra i migliori giocatori dei diversi club gay presenti a Buenos Aires e dintorni. Per la prima volta da padroni di casa puntano con l'appoggio della federazione ufficiale ad arrivare alla finale. Acá cuando salimos a la cancha, nosotros nos olvidamos con quién jugamos y la verdad que a veces los partidos se ponen bastante tensos, duros y yo que jugué desde chico en Arsenal, en Racing, te puedo decir que es lo mismo. Uno se olvida la condición sexual que tiene y cuando salís a la cancha sos más heterosexual que cualquier otro. O sea, no pasa en la cancha una cuestión física si sos o no sos. De hecho, nuestro equipo está abierto a todo el mundo. Nosotros no discriminamos. Tenemos dentro del equipo jugadores que no son gay. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De la libertad de que todo el mundo pueda jugar al fútbol y que el fútbol está en todos lados y que es nuestra pasión como argentinos. Sono Giampiero. Entonces, un poco para ver que un campeonato mundial de fútbol gay, ¿no? Bajo una lógica, digamos, moderada, ¿no? Vamos a continuar con las entrevistas. Ahí lo estamos. Acá está. Ahí está su bolita. Acá está. Ok, entonces acá entrevistamos a otro promocional, ¿no? Y se le pregunta, ¿no? ¿Tú qué opinas de fútbol gay, ¿no? Dice, no he visto, pero conoce, ¿no? Sé que hay, ¿no? Pero diría que el tema de fútbol, que como hombres jugando, que tendrían la misma fortaleza y tipo de juego que los hombres. Pero me imagino que con su forma amanerada, como los gays, puedan dejar notar y como ellos se puedan comportar. Está en su naturaleza. El ser hombres está en su naturaleza, el querer ganar, el querer vencer al rival. Entonces me imagino que en un partido de fútbol, compitiendo contra otro, pues es la misma avidez que tenemos los hombres de querer ganar, ¿no? Y si quieren ganar, entonces tendrán que poner huevos, ¿no? Y lo que hacen los hombres, ¿no? Y de esa manera lograr la victoria. Entonces, un fútbol gay, digamos, como han visto ustedes en el video, también ponen huevos, ¿no? Y se valora. Entonces, no hay un problema. Pero eso no pasa, digamos, con justamente el gay escandaloso, ¿no? Juegan como hombres, pero se insultan como mujeres. No, el campeonato del macho menos, o sea, menos macho, y voy a poner un reportaje, ¿no? Que a diferencia del anterior, que es como que un italiano, solemne, ¿no? Ahí marchan, ¿no? Se entrevistan, van a ver también cómo se construye el reportaje. Voy a poner otro videito. Acá. Dios. Y justamente se realizó, ¿no? En la zona amazónica del Perú, la Copa América Gay, ¿no? Yo ya que estamos acá en continente latinoamericano, ¿no? Vamos a ver cómo se representa, digamos, este tipo de fútbol. A ver acá, un momentito. Va a ir Di María y va a salir José María. Pasó, ¿qué están haciendo ahí? ¿Se acuerdan de sus inicios? Eran... Son 12 los equipos inscritos en este peculiar campeonato. Perú,
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y México. Y el único requisito indispensable para participar es ser gay, pero comprobado. Solo para mi marido que está en Lima, Gianfranco. Bueno, mi nombre es Luis Andrés, ¿ya? Pero mi nombre de mujer es Talía. En esta cancha, mujeres, hombres, niños y sobre todo las muchachas se divierten sin tregua. Sin embargo, estas risas no se oyen en la casa hogar de... Entonces, acá, digamos, es muy conocido el fútbol gay, sobre todo en sectores amazónicos, ¿no? Entonces es muy popular el fútbol gay, ¿no? Y entonces también se preguntó sobre el fútbol gay, pero escandaloso, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Entonces, un entrevistado, también de 40 años, hincha del Ministerio de Deportes, dijo, me parece algo burdo. No por el tema que no puedan jugar fútbol, porque sí lo pueden hacer. Lo toman los gays a risa, para darte una manera diferente. No soy una persona que le tenga cólera y nada por el estilo, como se puede notar. Lo ven como medio burdo, ponen la pierna y se insultan como mujeres. Juegan como hombres y se insultan como mujeres. Son las personas más malcriadas. Y él no jugaría con ellos, ¿no? Y entonces tiene una posición en relación a ello. Entonces, como podemos observar, ¿no? Existe una pirámide social de género en el fútbol, ¿no? En primer lugar, en la cúspide, ¿no? Están los que ponen huevos, ¿no? Los hombres, las mujeres, ¿no? Las mujeres, digamos, que también ponen lo que ponen las gallinas, y el gay moderado también, ¿no? Hay, digamos, una posición. Intermedio está el pecho frío, el que no sube la camiseta, el que se sale de la jugada, que le da lo mismo ganar o perder, y el sexo débil deportivo, ¿no? Las mujeres que también les gustan jugar, ¿no? Pero que no muestran, digamos, fuerza, rudeza, ¿no? Más como un hobby, ¿no? Y en la parte baja de esta pirámide social está justamente el fútbol gay, fútbol escandaloso, ¿no? Bueno, le dicen fútbol gay, pero también hay transexuales, transgénero también hay, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante, digamos, esta pirámide? Porque justamente se opone a esta lógica que el fútbol es democrático, el fútbol es igualitario, ¿no? Es la propuesta de la sociología del fútbol. Y más bien lo que yo propongo, digamos, que no, más que igualitario, el fútbol establece una jerarquía, ¿no? Desde la lógica de género, de lo que es las masculinidades, y entonces justamente el fútbol como metodología de género, ¿no? Reproduce y estructura esta jerarquía masculina en el sistema social, ¿no? Claro, si bien hay mujeres que tienen la aprobación de los hombres, es porque cumplen ciertas características de la mujer hegemónica, ¿no? La fuerza, la rudeza, la competitividad. Entonces, en el marco, digamos, de esta reproducción social, el fútbol como tecnología de género es clave para reproducir las jerarquías, ¿no? Y ahora yendo, digamos, a un otro caso, ¿no? Que fue lo que sucedió, ¿no? El pasado mes entre dos equipos de fútbol, ¿no? Universidad de Chile contra Independiente de Avellaneda, en la cual hubo conflicto, peleas, ¿no? Ese terror en la Avellaneda, ¿no? Y rápidamente la pregunta, ¿y quiénes son los culpables? ¿No? Y entonces dijeron, bueno, los culpables es la Conmebol, la que no sabe organizar, ¿no?
Luego, no, las autoridades de la provincia de Buenos Aires, la policía no estuvo presente, no, también fueron culpables. Si no culpables fueron los equipos de fútbol, ¿no? Porque no pueden controlar, digamos, a sus hinchas. Culpables las barras bravas también, las barras bravas no saben comportarse, ¿no? Siempre son violentas. O sea, la culpa es la violencia también, ¿no? La culpa es la violencia, ¿no? Entonces, hasta ahora siguen buscando culpables, ¿no? Pero nadie se pregunta cuál es la causa de todo esto, ¿no? Y la causa es la construcción de un modelo de masculinidad que produce, justifica y tolera la violencia. Y la necesita para probarse todavía, ¿no? Y entonces, hablamos de machismo, ¿no? Tomo como referencia la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Que se aprobó en el Perú mediante un decreto supremo, ¿no? Y señala que el machismo es el conjunto de creencias, actitudes, valores y conductas que caracterizan a la mujer hegemónica y tienen como propósito transmitir un mensaje de dominio, superioridad o reto a los demás, en especial a las mujeres, ¿no? Entonces, en primer lugar, digamos, es una creencia, ¿no? Relacionado con un mensaje de dominio y poder, y que afecta las relaciones interpersonales, como el amor, el sexo, la amistad, el trabajo, el tiempo libre, la política, entre otros. Y ese entre otros podemos incluir al fútbol, expresando así un manejo del poder. Entonces, para esta presentación he tomado también a José Garriga Sual, está justamente enlistado la cuestión de mi tesis, ¿no? Y me pareció muy interesante esta metáfora que es parte de un artículo, una investigación que es lomo de macho. Hablamos de machismo o el lomo de macho. Entonces el autor profundiza la relación entre fútbol, violencia y el cuerpo, ¿no? Pero analiza o investiga a las hinchadas, a las barras bravas, ¿no? Y entonces dice pelearse en el estadio contra los rivales, beber, consumir drogas prohibidas, concebir de forma positiva la gordura, son prácticas que constituyen los hinchas y que conforman una idea de cuerpo. Y estos parámetros, ¿no? Están vinculados con la masculinidad para construir o representar a un hombre de verdad y un macho, ¿no? Y entonces, muy importante cuando habla sobre la cultura del aguante, ¿no? Es decir, soy macho porque me la aguanto, ¿no? Entonces, según el autor, el aguante es un concepto nativo que relaciona las prácticas violentas y la masculinidad, la lucha corporal, la resistencia al dolor, carencia de temor al riesgo. Ser reconocido como un actor aguantador o violento te da prestigio. Entonces, justamente, como uno pudo observar lo que sucedió en el estadio de Independiente, ¿no? Era justamente la puesta en escena, ¿no? Del macho, ¿no? Del aguantador. Es decir, las tribunas, ¿no? Se transformó en otro campo de juego, donde tenía que poner huevos, tenía que demostrar a todo lo demás que tenías que también combatir, no dejarte pegar, ¿no? Atacar, ¿no? Y también muchos hinchas alentaban, digamos, a estos barristas bravos, ¿no? Para que entren en lucha, ¿no? Y entonces también se podía graficar quiénes eran los hombres que no tienen lomo de macho, ¿no? Según José Garriga Azúcar, señala, digamos, estos hombres que no tienen lomo de macho son los que no saben pelear, los que son derrotados en las peleas, o los que huyen, o que son considerados como putos, no hombres, u hombres que no son considerados como machos, ¿no? Y justamente dentro del conflicto que hubo, se observaba, digamos, que se desnudaban los hombres rivales, ¿no? Los desnudaban públicamente como parte de la humillación, ¿no? Y estos que desnudaban mostraban su hombría, ¿no? Mostraban su aguante ante los demás.
¿no? Y recibían la validación homosocial, ¿no? Un poco para yendo a algunas conclusiones. En primer lugar, vimos que existía esta sociología del fútbol que comparaba el fútbol con la democracia, las reglas de juego, el campo deportivo, el árbitro como el Estado, y en estas condiciones el pobre podía derrotar a rico, ¿no? Entonces, la ausencia de igualdad en la sociedad, el fútbol como que lo podía reemplazar. Entonces, esta perspectiva ha sido, bueno, cuestionada con investigación en la cual señaló, digamos, el fútbol como una tecnología de género que más bien, más que la igualdad, reproduce la jerarquía, ¿no? De la sociedad, de la lógica, digamos, de las masculinidades, en oposición a lo femenino, ¿no? En la división sexual del deporte, ¿no? Y justamente la tecnología de género reproduce la masculinidad hegemónica, reproduce la validación homosocial, ¿no? Que pone en práctica poner huevos, ¿no? La cultura del aguante, ¿no? Y la masculinidad violenta, ¿no? La lógica del lomo de macho. Y el fútbol con tecnología de género lo va reproduciendo constantemente, de un partido de fútbol oficial o no oficial, amateur, de barrio, ¿no? Entonces, ante la ausencia de políticas públicas en materia de masculinidades y la reproducción de la violencia, que no se soluciona con tener un estadio vacío, que no se soluciona con que haya policía, sino planteando, digamos, un cuestionamiento a la respuesta sectaria del patriarcado en la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, mientras hay ausencia de políticas públicas de trabajo de masculinidades y el fútbol como nos tiene género siga reproduciendo violencia, finalmente todos pierden, perdemos. Bueno, hasta aquí da mi charla, mi exposición, ¿no? Y bueno, agradezco a la Red Rima, ¿no? Por darme esta oportunidad y bueno, abrir una serie de preguntas y qué podemos hacer como hermandad de continente latinoamericano en estos temas que nos competen. Muy amables. Muchísimas gracias, Raúl. Excelente la presentación. Vamos al intercambio. Si les parece, levanten la manito y habilitan el micrófono directamente. ¿Te parece bien, Raúl? Bueno, abierto unas ruedas, tres, cuatro, y ahí vamos otra rueda. ¿Algún comentario, alguna pregunta? A una experiencia también. Ujú. A Gabriel Cabrera, adelante. No sé si podés habilitar tu cámara. Ahí está, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas. En primer lugar, felicitar a mi viejo amigo Raúl por su exposición y por su investigación. Eh, yo quería un poco también aportar, opinar y inclusive también dar un aporte desde mi propia experiencia, ¿no? Porque creo que este tema es un tema que yo lo he venido reflexionando como parte, digamos, de mi vida diaria, ¿no? Y me da gusto que Raúl lo haya trabajado, ¿no? Lo haya sistematizado. Fíjense, yo cuando era niño también estudié en un colegio de hombres y también católico como Raúl, aquí en Lima, somos de Lima, y como yo fui criado por una mujer feminista, que además era madre separada, digamos, de alguna manera yo desde muy niño cuestionaba muchas de las cosas que había en mi colegio, ¿no? Y una de las cosas que cuestionaba de repente de manera todavía no, obviamente como un niño, era esta cuestión del fútbol como una fuente de jerarquía que ponía lo masculino por encima, ¿no? Y por eso es que yo tuve ya desde muy joven un rechazo, ¿no? al fútbol. Intenté un poco quitar ese rechazo y en mi adolescencia entré a jugar fútbol con mucha fuerza, pero luego ya al final de la universidad volví a encontrarme con esta cuestión que yo cuestionaba el fútbol porque encontraba que había justamente en el fútbol
una legitimación de lo masculino, de la violencia como lo legítimo, lo deseable, lo que debe estar por encima de todo. Y bueno, finalmente ya me dediqué, bueno, a hacer otro deporte y además para mí el fútbol tiene otras connotaciones también, además del tema de género, tiene connotaciones inclusive de carácter político y que tiene que ver con el poder, ¿no? Que es otro parte de otro tema, otra discusión, pero sí, también encontraba mucho de eso que dice Raúl, ¿no? O sea, el ver que ahí se legitima una masculinidad que es la masculinidad aceptada por la sociedad dominante y se desprestigia lo femenino y lo que es otro tipo de diversidad sexual o de las diversidades sexuales que no son heterosexuales, ¿no? Es todo el tiempo, ¿no? Inclusive yo diría que aunque el fútbol femenino profesional es aceptado más que antes, todavía sigue quedando en un segundo plano. No ha conseguido el fútbol femenino, ni siquiera el profesional, llegar a tener el prestigio que tiene el fútbol masculino. Y creo que eso, creo que ha llegado a un tope, ¿no? Entonces creo que eso demuestra justamente de que el fútbol, sobre todo, se ha difundido y se ha adquirido prestigio porque representa lo que se considera como el sexo o el género que debe ser el dominante, ¿no? Entonces, y el fútbol debe expresar esa masculinidad. Entonces, como las mujeres que juegan fútbol juegan muy bien y todo, pero son mujeres, nunca van a llegar a tener esa, digamos, esa expertise, ¿no? Ese grado de destreza y de corazón que le tiene que poner un hombre, y por eso que el fútbol masculino siempre está por encima, y a nivel económico también indudablemente, por todo lo que se mueve en dinero con el fútbol masculino. Entonces yo creo que sí, ¿no? O sea, yo corroboro un poco eso que se menciona, y también ya en la vida cotidiana, ¿no? O sea, el hombre en relación con la mujer, el hombre puede estar deseando a muchas mujeres, pero el fútbol siempre lo va a poner eso en segundo plano. O sea, si me hacen escoger a mí entre una mujer atractiva, digamos, y ver el partido de fútbol con mis amigos, voy a ver el partido de fútbol con mis amigos porque ahí tengo que reafirmar mi masculinidad para luego recién ya ir a probarla en el sexo con la mujer atractiva, ¿no? Entonces, eso también es una expresión, creo yo, de ese prestigio que se ha construido con el fútbol a partir de esta masculinidad que se basa en la violencia, ¿no? Es lo que yo quería también aportar un poco a la discusión. Muchas gracias. Tenemos también, Raúl, Andrés Mauricio dice, ¿cómo se puede transformar el fútbol como condición de la construcción de masculinidad violenta de los varones? ¿Ok? ¿Alguna otra participación? ¿Escuchaste, Levantar la Raúl? manito. Había Sí, una pregunta lo en he el chat. apuntado. Perfecto. Sí, he apuntado a la pregunta. Aquí hay otra. ¿Cómo romper con el nexo entre fútbol y masculinidad hegemónico normativa? De Betina es la pregunta. Ok, ok, ok. Sofía Mauricio, ¿te dando la mano? Sí, buenas noches. Eh, felicitaciones, Raúl, por... A mí me llamaba la atención este tema de los huevos, ¿no? Que en el fútbol hay que... el tema de los huevos. ¿No se supone que las mujeres somos las que llevamos los huevos? O sea, cuando esto lo vinculan, o sea, es toda una discusión, este tema vinculado a lo que es el tema también del ovario, del óvulo. Ahí todavía sería interesante eh, una discusión un poquito más al respecto por este tema porque como tú sabes, en Perú se habla ponte los huevos, ¿no? Los huevos llevan los hombres, entonces cuando se empezó a hacer toda una discusión al respecto de este tema, como dices, los hombres tienen testículos. Entonces, pero cuando tú has hecho toda esta explicación, me gustaría un poquito más que pudieras explicarnos este vínculo, pero lo planteo para la discusión. Gracias.
Gracias, Sofía. Ahora voy a iniciar, digamos, con algunos comentarios, ¿no? Primero, Gabriel Cabrera, gracias, mi amigo, ¿no? Sociólogo, ¿no? Y bueno, de hecho, su experiencia yo también la comparto también, ¿no? Porque yo que era niño también en la competitividad, ¿no? Y justamente en la fotografía que veía yo mostrado de niño, ¿no? Estaba llorando, ¿no? Y siempre me tenía que aguantar, porque dije, mi papá decía, no llores, la foto, ya, como que, sí, ¿por qué lloré? Porque había perdido. ¿No? Y entonces hay una construcción de la masculinidad y los sentimientos, ¿no? Y dicen, los hombres no lloran, ¿no? Pero cuando un equipo de fútbol pierde, lloran, ¿no? Perú no fue al mundial, lloran, ¿no? Y me acuerdo en la Copa Mundial, ¿no? De Corea-Japón 2002, cuando Argentina no pasó la primera fase. ¿No? Entonces, el director era Marcelo Bielsa, no lograron pasar, empataron con Suecia, no, con Suecia empataron, perdieron con Inglaterra, no, pero no le alcanzó los puntos. Ahí uno podía observar, digamos, que los jugadores estaban llorando, ¿no? Entonces, más bien eso fue, digamos, y bueno, y fue tomado a bien, más bien, ¿no? Finalmente entraron todos, ¿no? Entonces se puede llorar, ¿no? Que eso te lo da el fútbol. Pero en otros temas, no, pues. Ahí tiene que ser, digamos, lomo de macho, ¿no? Y un poco retomando a lo que él señalaba, digamos, desde que uno es pequeño, no, uno debe ser parte de la selección del equipo de tu colegio, para que tengas, digamos, una legitimidad dentro del ámbito deportivo, ¿no? Y los que no ingresan, digamos, los marginados, ¿no? Van a estar subalternizados, ¿no? Luego, en relación a la pregunta, o sea, ¿cómo se puede, digamos, buscar un cambio en el fútbol? ¿No? Claro, es una pregunta complicada, ¿no? Y parece necesario, digamos, políticas que apunten al tema de la manera, ¿no? Porque el fútbol es una tecnología, pero existen otras tecnologías, ¿no? O sea, el fútbol está en el marco de la división sexual del deporte y tenemos otra figura que es la división sexual del trabajo también que se van articulando, ¿no? Dentro, digamos, de mi experiencia, ¿no? Yo actualmente estoy trabajando en intervención a hombres por la igualdad, ¿no? Que es una intervención que buscamos cuestionar ciertas creencias machistas, ¿no? Que legitiman la violencia contra la mujer, ¿no? Y tenemos un juego, ¿no? Se denomina penalti contra la violencia, ¿no? Entonces, en este juego es un arco de fútbol donde hay un banner y hay cuatro huecos, ¿no? Y entonces el que va a patear el penal tiene que meterlo a uno de los cuatro huecos. Pero cada hueco del banner es un tipo de violencia contra la mujer. Porque en el marco de la ley 30364, que es la ley contra la violencia de la mujer e intento familiar, hay cuatro tipos de violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica patrimonial. Y entonces, en esa dinámica, que es una dinámica justamente como es un arco, atrae a los hombres, a los niños, a los papás, se sensibiliza sobre los tipos de violencia que hay, sobre el lema que nada justifica la violencia contra la mujer, ¿no? Y usted puede ser parte del equipo por la igualdad y no discriminación, ¿no? Son temas de sensibilización e información. Entonces la idea es cómo poder tomar el fútbol y darle la vuelta para trabajar temas de prevención contra la violencia contra la mujer, ¿no? Pero eso necesita, digamos, de una política, ¿no? Cuando en los temas de masculinidades, ¿no? Se puede hacer acciones, ¿no? Pero es como lanzar arena al mar, acciones así particulares, ¿no? O sea, la idea es construir políticas, ¿no? O sea, construir, digamos, puertos, ¿no? Que abra una línea de acción y que vaya sumando el trabajo, ¿no? Entonces, un poco para ir tomando esta idea, ¿no? Se puede tomar el fútbol y darle otro matiz, ¿no? Y justamente el matiz es prevención de la violencia, ¿no? Un poco cortando, digamos, ese nexo, porque la violencia se justifica por una creencia. ¿Y cuál es la creencia? La creencia, digamos, de la cultura del aguante. Es decir,
Mientras más me aguanto, mientras más digamos, soy violento, tengo la aprobación de los otros hombres. Es decir, ¿cómo cortar este circuito de lo que es la validación homosocial? Es decir, tú tienes que comprobar constantemente que eres hombre. Entonces, a través de la barra brava, el consumo de drogas, la violencia, yo lo voy legitimando. Entonces, mientras no podamos cuestionar esta creencia, lo otro se va a dar. Luego, la pregunta, ¿no? de Sofía Mauricio, ¿no? Amiga ciudadana de nuestro colectivo Ana Tallada, ¿no? En relación a los huevos y los ovarios, ¿no? Claro, muchas veces si las mujeres ponemos los ovarios, ¿no? Pero dentro de la lógica del argot futbolístico, digamos, los ovarios no están en juego. Ese sería un buen punto, ¿no? Es decir, la validación es en relación a los testículos, ¿no? Y hay estudios, por ejemplo, la historia de la sexualidad, Tomás Laqueur, ¿no? Decía que antes, digamos, se pensaba, digamos, que el aparato reproductor femenino era, digamos, el reverso de masculino, es decir, siempre masculino como referencia, como horizonte, ¿no? Y siempre lo femenino, digamos, como lo reverso, como, o tomando Simón de Beauvoir, ¿no? El segundo sexo, ¿no? Entonces, en la lógica del fútbol son los testículos lo que representan los huevos, ¿no? Y claro, y Lionel Messi me parece bien butleriano, ¿no? O sea, esa cita de Lionel Messi dice, bueno, el fútbol no se trata de poner huevos, se trata de performar, jugar, ¿no? Yo creo que por ahí puede haber un cuestionamiento, digamos, a esta lógica hegemónica de ponerle huevos. Y ojo que por una parte tenemos a Diego Armando Maradona, ¿no? Un tipo de jugador, ¿no? En la cual planteaba el poner huevos, ¿no? Y siempre se enfrentaba, siempre guerrero. Y tenemos a Lionel Messi, ¿no? Y Lionel Messi dice, oye, no hay que ponerle huevos, ¿ah? Entonces que por ahí podemos plantear ciertas salidas para desconectar la lógica de la violencia con la masculinidad, ¿no? Y entonces el fair play, ¿no? Entonces el juego limpio, ¿no? Y entonces el buen juego, ¿no? Entonces que por ahí, digamos, no es necesario que patees a todo el mundo para que seas un gran hombre, o sea, no es necesario, ¿no? Entonces que por ahí podemos buscar algunas alternativas, otros jugadores que son referencias, sobre todo el caso de Lionel Messi, ¿no? Que dice que o sea, el fútbol no es poner el juego, sino es jugar, performar. Ahí va la mano de John. Sí, John Byron. Buenas noches para todos y todas. Bueno, un especial saludo para Raúl. Gracias, gracias por tu valioso aporte a la red de iniciativas de trabajo en masculinidades. Muy interesante, digamos, el espacio tan provocador y el tema que planteas. También hacer una cariñosa invitación a quienes eh, mm, crean en la juntanza de las redes. RIMA es una red de redes, entonces están cordialmente invitados e invitadas a unirse a este esfuerzo latinoamericano de nuestra querida Latinoamérica. Bueno, Raúl, yo quería era como hacer un comentario, pues porque soy un hombre de 59 años que me crié con el fútbol, ¿cierto? Yo soy colombiano y es un hecho que uno desde niño, hay el que no le gustara el fútbol, ¿cierto? Le cuestionaban lo que ahora decimos, su masculinidad, virilidad, el que no le gustara el fútbol. Y el padre de uno estaba muy pendiente de irlo introduciendo. Entonces, creo que el fútbol, yo ahora escuchándote, hablando en términos de género, para mí el fútbol es el gran deporte armado del patriarcado, porque es que el fútbol para mí es el deporte con Laden del patriarcado, ¿cierto? Entonces, en el trabajo con hombres todos estos años ha sido muy bonito, es, es acompañar a los hombres para que, digamos, se autoempoderen de que si no les gusta el fútbol no hay ningún problema y no hay ningún cuestionamiento ahí.
Y ahora las nuevas generaciones cada vez están buscando deportes más individualizantes, más de escalar, más de retos, que ahí también hay unos cuestionamientos hegemónicos de asumir riesgos, ¿cierto? Los que se van a escalar roca, los paracaidistas, los de parapente, pero creo que el fútbol ahora lentamente, a un ritmo de la estrategia del caracol, como decimos en Colombia, están pasando cosas muy bonitas también. Es decir, por ejemplo, ahora en Europa, si hay una expresión de racismo, de homofobia, paran el partido. En Europa ya eso está muy claro y paran el partido y no hay más partido, hay una sanción al estadio, ¿cierto? Entonces, digamos que están habiendo, por ejemplo, aquí en Colombia, como ha habido tanta violencia, ya se está, y la FIFA lo autorizó, de que los equipos ya no salgan una fila de un equipo y del otro, sino que cuando salen a la cancha, un jugador de un equipo y entrelazado, ¿cierto? Y muchas veces aquí en Colombia se están abrazando para mostrarle al público que es una disputa deportiva, ¿cierto? Para no, digamos, elevarlo a los estadios, aunque sigue habiendo mucha violencia en los estadios. Pero también, como se ha dicho, lo que pasa en el estadio es el reflejo de la sociedad y los hinchas y las barras van a expresar allá también las injusticias y las inequidades que hay en la sociedad. Entonces, digamos que el fútbol tiene muchos matices, muchos, pero definitivamente hay que seguirle cuestionando asuntos al fútbol. Hay que seguirle cuestionando, pero lentamente están pasando cositas. Yo quería como no entrar a defender el fútbol por el fútbol, pero sí muy bonito que a partir de muchas luchas se están habiendo, digamos, pequeños cambios, ¿cierto? Y como muchos jóvenes están tomando opciones de otros deportes y ya no es tan raro ver, digamos, de que a un hombre le guste el voleibol o le guste el parapente o le gusten deporte, las nuevas generaciones, ¿cierto? Yo lo dejaría ahí, pero sí hay que seguir en el camino de seguir insistiendo y persistiendo frente al cuestionamiento, digamos, porque es que el fútbol mueve millones de dólares. La FIFA es una mafia, como lo dijo Maradona, y que Maradona cuestionó muchas cosas, aunque también Maradona se le ha cuestionado asunticos a él, pero digamos muchas cosas que, digamos, el tema que vos has abordado, Raúl, da como para 10 o 20 reuniones o reunirnos mensualmente alrededor del fútbol y cuestionar nuestra postura como hombre frente a estas prácticas machistas. Gracias, Raúl. Gracias por tu valioso aporte. Gracias, yo por tu comentario, muy importante, ¿no? Siempre tener varias perspectivas, ¿no? Situadas en varios países de Latinoamérica, ¿no? Y Colombia, un país también futbolístico, ¿no? ¿Para qué? A ver, ahí está, hástalo, te escuchamos. Sí, gracias, Raúl. Igual, Raúl, agradecerte por esta interesante intervención. Nos has hecho reflexionar en algunos aspectos que me gustaría aportar en lo siguiente. En este continuo de la violencia, ¿sí? Y esa violencia en los estadios, acá en México, y específicamente el lugar donde radico, en el estado de Coahuila, en La Laguna, ya tuvimos experiencias de homicidios a raíz de esta violencia dentro y fuera del estadio. Pero yo me quiero referir en esta ocasión como una especie de aportación a tu excelente presentación, es toda esta parte que tiene que ver con la violencia entre hombres. Nos has mostrado estos hombres, la violencia entre ellos, así sea simbolizada, así sea representada a través entre comillas, jugar, pero que muchas veces les rebasa toda esta información que durante su formación y desarrollo se ha estado alimentando de sí, no querer perder y ver el perder como una humillación y como algo que no debiera de existir en nuestras vidas como hombres.
Y me quiero referir a otro nivel de observación. En este caso, a lo que Rita Segatos menciona como esa masculinidad corporativa, que yo también lo aplicaría aquí, la participación que tienen las corporaciones en esos intereses económicos y políticos, cuando son ellos los que están planificando, planeando, sí, pero ya mezclados hasta con intereses en nuestro país, y creo yo que no somos la excepción, de que ya hasta los cárteles del narcotráfico están muy involucrados con estas cuestiones de este negocio, decía John Byron acertadamente, ¿no? Que es todo un negocio. Entonces, el análisis económico y político creo yo que nos puede ayudar mucho a entender también cómo hay ciertos periodos en que estas camadas de jovencitos, de niños, que otros buitres se van a los barrios a irlos identificando para irles precisamente acomodándolos en esa hegemonía, quizá que nunca lleguen a alcanzar estos jugadores, porque qué bueno fuera que jugando, y así pasen sus mejores años de su vida jugando, lograran el puesto del menor de los jerarcas que gana millonadas, ¿sí? Con este tipo de actividades. Entonces, ahorita escuchándote, lo asociaba mucho como esa preparación que les dan a los jóvenes cuando entran a un ejército, cuando entran a la policía, cómo les llevan hacia aspiraciones y un querer lograr una meta que de antemano sabemos que va a ser muy difícil que puedan alcanzar, y en este camino, sí, lo que proporciona son muchas frustraciones y mucho dolor, porque el fútbol aquí en La Laguna, acá donde vivo, a veces lo asocian incluso hasta con la violencia intrafamiliar o familiar, porque decían, cuando el Santos, que aquí se llama el equipo principal de nuestro estado, de nuestra región, que cuando perdía, quienes perdían eran también las mujeres, porque los hombres llegaban muy violentos a sus casas, ¿no? E incluso los medios aquí de comunicación tienen mucha habilidad como para, entre juego y juego, alimentan mucho, junto con toda esa promoción de la cerveza y del vino y de todo lo que sabemos que llena este escenario, a que esta formación de estos niños, de estos jóvenes, ¿sí? Socialmente, aunque sea por momentos, se sientan aprobados y reconocidos, ¿no? Por eso, un chico que realmente no mete gol, y máxime, si ese gol estaba dependiendo de él, qué difícil es, ¿no? Qué difícil. Lo lleva a los extremos, ¿no? Entonces, te quiero felicitar por esto, Raúl, y queremos seguirte escuchando en estos espacios. Así que te abrazo desde acá, desde México, y adelante, adelante con esto. Muchas gracias. Gracias por tu comentario, ¿no? Para mí, bueno, es la primera vez que tengo tantos comentarios de varias partes de Latinoamérica, ¿no? Yo muy contento y feliz, y bueno, y también algunos apuntes, ¿no? Cuando el hombre pierde en la cancha, cuando llega a la casa pierde su pareja, ¿no? Por el tema de no perder, ¿no? No picar, o sea, claro, ¿no? O sea, y no querer perder, ¿no? Y siempre la idea, ¿no? En el fútbol, el futbolístico, ¿no? Eres el segundón, segundo puesto, ¿no? Como que hay siempre hay un desprestigio, ¿no? Jorge, ¿quiere hablar? Bueno, pensé que, ok. Entonces, esta idea del segundón, ¿no? Y claro, ¿no? En la investigación, ¿no? Yo analizaba lo que era el full vaso, ¿no? Es decir, después del deporte, la gente toma su cervecita, ¿no? Y en muchas canchas deportivas de Lima, a diferencia de un gimnasio que tú ves, pues, que te dan tu agua, tu refrescante, ¿no? No sé por qué en la cancha de fulbitos venden cerveza, ¿no? Y entonces la gente fue a su fulbito y toma su cerveza, ¿no? Ese tiempo
que tienen para tomar su cervecita, ¿no? Hay alguien en la casa que está cuidando a su hijo, ¿no? Y son las madres, las parejas, ¿no? Y entonces también en la familia había esta reproducción de las desigualdades, ¿no? Y entonces es una tecnología que no solo está en el campo deportivo, sino se articula con la sociedad misma, ¿no? Yo creo que sería muy importante, digamos, el seguir abriendo preguntas, ¿no? Para seguir cuestionando estas respuestas aceptadas del patriarcado, que una de esas tecnologías es el fútbol, ¿no? Y no sé si hay otra pregunta más, o por ahí, digamos, ya vamos cerrando, o comentarios finales, María Eva. Sí, no, quería decirles que está puesto en el chat el link para ingresar a RIMA, quienes quieran inscribirse. Recién lo colocó John Byron, muchas gracias. No, yo solamente les quería comentar que acá Messi hizo hace un tiempito remeras, camisetas que dicen Messi con el escudo de Argentina adelante y son color rosa. Y uno ve a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes con remeras rosas rompiendo el estereotipo tradicional también de que el rosa es de las nenas. Y todos los pibes se ponen las remeritas rosa con todo gusto porque Messi abrió ese campo, ¿no? Esa crítica de que todos los colores son para todas las personas. Así que por eso es una personalidad bastante diferente a otros que conocemos, ¿no? Quería hacerles ese comentario. Ahí John Galvis que levantó la mano. Adelante. Le dejamos entonces a John la última pregunta y cerrás vos, Raúl. Sí. Pues gracias a todos, buenas noches, o donde quiera que se encuentren todos y todas. Yo me conecto desde Medellín, Colombia, y bueno, yo también vengo pues trabajando en este proceso de introspección, ¿no? Y autoconocimiento, y claramente este tema pues es fundamental, evidentemente en nuestras sociedades latinoamericanas. A mí me cuestionan muchas cosas relacionadas con el fútbol. Primero porque nunca ha sido eh, un deporte que para mí represente gusto personalmente, y siento que desde una rebeldía en el sentido social, también como un poquito en contra de esas circunstancias o situaciones de violencia que se generan en torno a este deporte. eh, Básicamente pues desde como esa afición o esa, eh, llamarlo como excesivo gusto por algo, ¿verdad? Como una obsesión más bien, y que en mucho marca pues muchos de los parámetros que Raúl venía comentando, ¿no? Me cuestiono, la verdad, es como quiénes en realidad son los que determinan como esas validaciones de las que tú hablabas, o si realmente es cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo digo porque en mi caso no sucede respecto a esos comportamientos desde la masculinidad, ¿m? Que socialmente supuestamente están eh, como reconocidos, pero la cuestión es como si es verdad que eso es, o sea, eso es real, o es que cada uno de nosotros está creyéndolo, y así como en las encuestas se ponen unos datos y la gente empieza a creer las cosas que se supone se dice, para marcar tendencias y que para que creen una revolución a nivel de pensamiento, eso es lo que realmente está pasando, y hasta qué punto cada uno de nosotros estamos apoyando eso que suceda eso, ¿no? Entonces, como esa cuestión de fondo, desde qué postura yo también estoy contribuyendo a que eso sea real, ¿no? Pues yo y cada uno de nosotros, obviamente. Eh, Eso fundamentalmente. Y bueno, pues también ver cómo de alguna forma en los últimos tal vez años, sí se vienen tomando algunas consideraciones y medidas, eh, desde la política pública para mitigar todo este tema de violencia en los estadios, que justamente reeduque a los aficionados de este deporte
a comportarse, o sea, porque realmente, independientemente de lo que pareciera ser aceptado dentro del deporte, pues obviamente muchos, o yo por lo menos, creo que eso no es aceptado, al menos en mi vida, y sí muy discutible, justamente como por esa obsesión, ¿no? Esa obsesión por, ya sea por el equipo, ya sea por el deporte, ya sea por lo que sea en torno al fútbol. Entonces, bueno, como dejar esas reflexiones como ese cuestionamiento profundo, cada uno y una, de si realmente cada uno y una de nosotros está aportando en esa construcción social, ¿no? O sea, finalmente lo que se dice es lo que se va creyendo. Entonces, cómo yo desde mi vida voy realmente desmitificando y voy también de alguna manera opacando o por el contrario, bueno, opacando como esas creencias desde la masculinidad y desde esos referentes que en mi caso no aplican en mi vida, o cómo en realidad estoy buscando con mi ejemplo de vida mostrar que la masculinidad no es solo eso que se muestra, sino lo que yo también realmente estoy mostrando al mundo desde el ejemplo, ¿no? Eso. Muchas gracias. Gracias, John, por tu intervención, muy importante, ¿no? Ahí entramos a un debate, ¿no? Entre estructura, individuo, ¿no? O sea, qué es lo que puede ir determinando o se va matizando también, ¿no? Claro, la pregunta, digamos, hay un sistema de género que se va reproduciendo por varias tecnologías. El cine, como señala Teresa Lauretis, ¿no? La política, ¿no? La política también es un campo que se va reproduciendo, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, digamos, hubo un dictador que se llamó Alberto Fujimori, ¿no? Y falleció el dictador, ¿no? Y en la cola para ver al dictador había una chica joven, ¿no? Y le preguntó, ¿y por qué, digamos, usted está aquí, digamos, haciendo cola para ver al expresidente, dictador? Ella dijo lo siguiente: Fujimori fue un presidente que tuvo huevos. Entonces, no, no, la lógica de la masculinidad, la hegemonía, otra tecnología también de reproducción, el campo político, o es muy común también escuchar cuando dicen, señor presidente, póngase los pantalones, la clásica, por los pantalones, ¿no? También simbolizando, digamos, Ah, lo masculino tradicional, ¿no? Y para ver, digamos, en el campo de la masculinidad tenemos que también Vale. tomar ciertas También, como que va, mediciones se puede decir. también, ¿no? O sea, cómo poder medir, digamos, si en verdad, digamos, hay machismo, es una creencia personal, o no porque veo a mi compañero, mi compañera. En el Perú hay una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, ENARES 2024, o sea, ahorita o más. Y la verdad llama la atención, ¿no? Que dentro de lo que es tolerancia hacia la violencia, el 87,5% de las personas encuestadas a nivel nacional aceptan creencias sexistas. Y de estas creencias sexistas, ¿no? Se aprueba o se valida la idea que para ser hombre tiene que ser fuerte y aguerrido, ¿no? Su construcción de masculinidad, fuerte y aguerrido. El 89% son hombres que creen eso. Y el 85% son mujeres que también creen eso, ¿no? Entonces, estamos hablando, digamos, que hay una cultura machista. O sea, por el hecho de ser hombre, no eres machista. O sea, un poco retomando a Simón de Beauvoir, ¿no? O sea, ¿no? O sea, el macho no nace, se hace, ¿no? Y justamente estas tecnologías son las que van produciendo, digamos, a estos machos a estos machos, digamos, duros, fuertes, ¿no? Y es ahí justamente cuando tú tienes la métrica, ¿no? Que hay una cultura, que hay una estructura social, ¿no? De que uno es niño, te caes y tu papá te dice, los hombres no lloran. Entonces se va introduciendo, digamos, estas ideas. Justamente lo importante,
¿no? Es cómo cuestionar estas respuestas aceptadas del patriarcado, ¿no? Y una respuesta aceptada es, el hombre le debe gustar el fútbol. No lo puedes cuestionar. Porque si tú cuestionas esa idea, cuestionas una posición dominante y puede ser marginado, te van a feminizar, te van a humillar, no va a ser como el otro, no va a ser un hombre de verdad, con lomo de macho, la cultura del aguante, ¿no? Y acá también hay un tema el tema del autocuidado también, ¿no? Y justamente a una intervención en relación a la lógica, esta lógica corporativa, ¿no? Si ustedes, bueno, los que seguimos fútbol, tanto en Europa como en América Latina, o sea, yo me acuerdo antes que fútbol se jugaba de semana, por ahora juegan los días miércoles, la Copa del Rey, la Copa Perú, ¿no? En la Argentina también hay otra copa, hay como dos copas, ¿no? Entonces, ¿para qué juegas dos copas? No es suficiente una. ¿Por qué? Porque hay un tema económico, ¿no? Que no le importa, digamos, que el jugador se lesione, que el jugador esté sobrecargado, ¿no? Porque simplemente hay un reemplazo, ¿no? Lo que importa, digamos, que funcione el sistema, ¿no? Y justamente un sistema, en base a estas tecnologías, que hegemonizan justamente lo masculino, ¿no? Y naturalizan esta idea de ser hombre. Muy bien. Bueno, tendríamos que ir como cerrando. La verdad, muy interesante. Raúl, te agradecemos profundamente. Gracias a todas las personas presentes. Gracias a los que se van inscribiendo a Rima también. Y creo que esto nos Gracias. deja pensando y vamos a seguir haciendo este tipo de intercambios, como decía Ástalo, porque a Raúl hay que sacarle bien el jugo. Tiene un montón de cosas para compartir. Así que pronto vamos a volver a tenerte, Raúl, si estás de acuerdo. Ok, gracias, como Mayareva, siempre, una compartiendo para foto. la comunidad latinoamericana. Ahí está John Byron. Adelante si quieres hacer el cierre, John. Gracias. No, Maya, era invitarte que tomaras una foto de las personas que quieran prender la cámara como un recuerdo, Sí, sí, sistematizar también la tomé, pero experiencia para arriba. tomé algunas fotos. Tomé algunas fotos, Vale. pero si quieren con las cámaras abiertas, mejor, claro que sí. Quienes con lo consideren y quieran, sería muy importante para la red RIMA, digamos, tener un recuerdito de este grato espacio. ¿Cómo no? Entonces, sería genial ahí que tomemos varias. Listo, yo voy a tomar algunas, ojalá otras también pantallen y las comparten ahí en el grupo. Listo. Bárbaro. Muchísimas gracias entonces. Gracias a todos, Bueno, todas, todes y nos vemos en cualquier momento en otra de las charlas de Rima. Hasta pronto. Ok, buenas chao. energías, gracias a mis amistades que lo veo ahí, Gracias, gracias, buenas Raúl. energías como siempre. Los quiero Muchas mucho, buenas gracias, Raúl. energías. Gracias, gracias a todos. Chao. Gracias.